A lo largo de los tiempos, el ingenio humano ha llevado a cabo proezas en los campos de la ciencia y la tecnología verdaderamente sorprendentes, tanto para bien como para mal. En esta dualidad se hallan los artefactos que veremos a continuación, los cuales asombran por la ingeniería que utilizan, pero más todavía por los aterradores efectos que son capaces de producir. Y es por esto que en este vídeo os mostraré las 10 pruebas nucleares más poderosas de todos los tiempos. 10. Operación Crossroads. En 1946, en el remoto atolón Bikini, los Estados Unidos iniciaron lo que se convertiría en una serie de pruebas que marcarían la historia de la humanidad y el destino de este tranquilo atolón en el Pacífico. Se trató de dos devastadoras explosiones nucleares con una potencia de 23 kilotones cada una. El escenario preparado para esta exhibición de poder incluía alrededor de un centenar de barcos, entre los que se encontraban tanto buques estadounidenses demasiado costosos para reparar, así como otros capturados de sus enemigos, tanto japoneses como alemanes. Junto a estos barcos, y quizá como los verdaderos trágicos protagonistas de estas pruebas, se encontraban más de 5.000 animales, incluyendo cabras, cerdos, conejillos de indias y ratas. Pero estos animales no estaban aquí por casualidad, puesto que fueron colocados deliberadamente para estudiar los efectos inmediatos y a largo plazo de la radiación en seres vivos. La primera detonación, denominada Able, fue lanzada desde un B-29 Super Fortress, pero a pesar de su impresionante potencia, no alcanzó su objetivo principal por 649 metros y por ende causó menos daños de los previstos. No obstante, lo que Able no logró, Baker lo cumplió con creces, puesto que detonando a poco más de 27 metros bajo el agua, esta segunda explosión creó una escena verdaderamente apocalíptica, con un inmenso tsunami radioactivo que, al descender, dejó un catastrófico rastro de destrucción y contaminación. Y de hecho, la potencia de Baker fue tan descomunal que del LSM-60, es decir, el barco desde donde se detonó, no quedó rastro alguno, siendo completamente vaporizado por el ardor nuclear, hundiéndose en total 10 de los barcos, además de dañar seriamente a otros tantos. Tras las detonaciones, la escena fue asombrosamente dantesca, y mientras que muchos barcos quedaron sumidos en la destrucción, los animales sometidos a altos niveles de radiación sufrieron consecuencias fatales y verdaderamente aterradoras, a la vez que los antiguos habitantes no pudieron regresar a sus hogares debido a los altos índices de radiación, enfermando y perdiendo la vida muchos de ellos a consecuencia de este descabellado experimento. 9. Operación Wigwam. El año 1955 marcó la realización de uno de los experimentos más intrigantes del siglo XX, la Operación Wigwam, cuando a 970 kilómetros al suroeste de San Diego, California, el vasto océano se convirtió en el escenario de un evento sin precedentes. Con la colaboración de 6.800 soldados y 30 barcos, este experimento no fue uno común y corriente, pues su objetivo principal era determinar cómo una detonación bajo el agua afectaría a los submarinos, evaluando así la viabilidad de tales dispositivos en situaciones críticas. Para ello, el artefacto explosivo fue sumergido a unos 660 metros bajo el mar, anclado por un cable al remolcador Tawasa. Además, para recopilar datos detallados, se colocaron 3 submarinos no tripulados, equipados con cámaras e instrumentos de telemetría a lo largo de la línea de remolque. Esta salvaje detonación de magnitud equivalente a 30 kilotones no solo generó gigantescas e impresionantes ondas expansivas en el agua, sino que también aportó muchos conocimientos sobre la interacción de estos dispositivos explosivos con los submarinos. 8. RDS-6S.
El 12 de agosto del año 1953, la Unión Soviética marcó un hito en la historia nuclear, al detonar su primer dispositivo explosivo de hidrógeno, el llamado RDS-6S, o también conocido como Sloika por su diseño en capas que recuerda a un pastel tradicional ruso. Y es que su diseño era cuanto menos peculiar, pues estaba compuesto por un núcleo de uranio 235 rodeado por capas alternas de material fusionable y fisionable. Esta estructura permitía por tanto una reacción fisión-fusión-fisión, logrando un poder destructivo sin precedentes para la época y alcanzando una potencia de 400 kilotones. Pero lo más destacado es que, a diferencia de las bombas termonucleares estadounidenses de la época, que eran de un tamaño considerable, la RDS-6S tenía un diseño bastante más compacto, lo que permitió que por primera vez una bomba de hidrógeno pudiera ser lanzada desde un bombardero, llevando la competencia nuclear a un nuevo nivel. 7. Operaciones en la Polinesia. Entre los años 1966 y 1996, en el atolón de Mururoa y Fangataufa, en la Polinesia francesa, Francia llevó a cabo una serie de pruebas nucleares como parte de un proyecto donde buscaba consolidarse como una potencia nuclear autónoma. Y durante unas 3 décadas, estos atolones en medio de la nada se convirtieron en el epicentro de no pocas detonaciones. Uno de los eventos más emblemáticos de esta serie fue la prueba conocida como Licorne, o el unicornio en español, realizada el 3 de julio del año 1970 con una potencia liberada de algo más de 900 kilotones. Al detonar, el cielo se iluminó con tonalidades anaranjadas y rojas, pareciendo que un sol emergía del océano, y una descomunal columna de vapor y humo se alzó formando una especie de hongo inmenso que se elevaba por kilómetros hacia la atmósfera. El paisaje, que normalmente reflejaba la serenidad de la Polinesia, se tornó rápidamente en una postal apocalíptica que parecía traer consigo el fin del mundo. Y en cierto modo así fue, puesto que, a pesar de que desde el año 1996 la zona ya no ha sido sometida a más pruebas de este tipo, ha quedado gravemente dañada y en consecuencia completamente deshabitada, habiendo sido designada únicamente como zona militar. 6. Operación Grapple. A medida que el siglo XX avanzaba, la carrera por dominar la energía nuclear se aceleraba. En este contexto, el Reino Unido inició la Operación Grapple, un conjunto de detonaciones realizadas con el propósito de solidificar su posición como una potencia termonuclear. Este conjunto de pruebas realizadas entre los años 1957 y 58 en el remoto atolón de Christmas, en el Pacífico, nos mostró lo que es verdaderamente posible cuando se libera la energía atómica. Una de las pruebas más destacadas fue la de noviembre del año 1957, conocida como Grapple X, la cual fue notable no solo por su potencia de 1,8 megatones, sino porque representó el triunfo del Reino Unido en su capacidad para miniaturizar el tamaño de los artefactos y maximizar la potencia de sus armas nucleares. No obstante, la que realmente dejó sin aliento a la comunidad internacional fue la Grapple Y, ejecutada el año siguiente, cuando, tras estallar con una asombrosa potencia de 3 megatones, demostró de manera definitiva el avance y determinación del Reino Unido en el ámbito nuclear, lo que reafirmó a los británicos como una de las principales potencias nucleares del mundo. 5. Operación Redwing. En 1956, entre mayo y julio, las tranquilas aguas del Pacífico cerca de las Islas Marshall se vieron interrumpidas por destellos y estruendos provenientes del pináculo de la innovación tecnológica de la época, las pruebas nucleares. Y la Operación Redwing no fue un simple capítulo más en esta carrera armamentística, ya que representó el nacimiento de una nueva generación de dispositivos termonucleares. Lo que es aún más fascinante es que cada prueba llevó el nombre de diversas tribus americanas, un homenaje a las raíces profundas del continente. Así, explosiones como Cherokee, Zuni y Dakota rindieron honor a su manera a las culturas indígenas de América.
Cherokee fue la primera en ser detonada desde un avión, mostrando una potencia y brillantez sin igual. Por otro lado, Zuni destacó por ser la más poderosa de todas, con una columna de fuego que parecía tocar el cielo, aunque en general cada una de ellas dejó una profunda marca con deslumbrantes exhibiciones del poder termonuclear norteamericano. Más allá de la mera demostración de fuerza, la operación Red Wing tenía un objetivo crucial: probar y perfeccionar esta nueva generación de armamento. Y estas pruebas, además de su importancia táctica, simbolizaron un momento en el que la humanidad, con una mezcla de temor y asombro, se enfrentó a la majestuosidad y peligro de su propio ingenio. 4. Operación Ivy. Esta operación es un oscuro capítulo de los proyectos de ensayos nucleares llevados a cabo por Estados Unidos en la década de los 50, con el objetivo de demostrar el aterrador potencial de sus armamentos nucleares y de paso desalentar a los posibles adversarios. La operación tuvo lugar en el atolón Enewetak, en las Islas Marshall, en el año 1952, y dos detonaciones conformaron este capítulo, la de Mike y la de King, siendo la más potente de ellas la de Mike, con una potencia equivalente a más de 10 megatones. Estas detonaciones, en especial la citada Mike, generaron una bola de fuego que se elevó a más de 3 kilómetros de altura, transformando instantáneamente el mar en vapor y excavando un cráter de casi 2 kilómetros de diámetro en el atolón. A continuación, el cielo se llenó de un brillante resplandor naranja similar al de un amanecer apocalíptico, y el estruendo de la explosión resonó como un trueno amplificado miles de veces, seguido de una nube de hongo de más de 40 kilómetros de altura. 3. Pruebas Castle. Las pruebas Castle pertenecen a una serie de detonaciones nucleares realizadas por Estados Unidos en el atolón Bikini y en Enewetak, en las Islas Marshall, durante el año 1954, con el fin de investigar y desarrollar los efectos termonucleares más avanzados que pudiesen. Imaginaos que todo el poder destructivo de los mayores conflictos bélicos que hayáis visto, con todas sus batallas, explosiones y devastaciones, se condensaran en un solo instante. Pues bien, algunas de estas detonaciones superaron esta potencia. Para haceros una idea más precisa, una de las detonaciones más poderosas de esta serie, la llamada Castle Bravo, tuvo una potencia equivalente a 15 megatones, lo que sería unas 1000 veces más potente que las explosiones que devastaron Hiroshima y Nagasaki. De hecho, al observar la detonación, los testigos quedaron verdaderamente alucinados. El cielo se tiñó de un naranja intenso y una descomunal bola de fuego se elevó majestuosamente, formando una columna que ascendía por decenas de kilómetros, siguiéndole una gigantesca nube en forma de hongo. 2. Operación Dominic. 1962 se caracterizó por las tensiones palpables entre las superpotencias del momento, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, y aunque entre los años 1958 y 1961 ambas naciones habían pausado sus pruebas nucleares en una especie de tregua no oficial que buscaba disminuir tensiones, el intento fallido de la invasión en la bahía de Cochinos, en Cuba, en el año 1961, perpetrado por los exiliados cubanos que trataron de derrocar al gobierno de Fidel Castro, apoyados por la CIA, intensificó las tensiones entre ambos bloques. Es por ello que poco después la Unión Soviética anunció la reanudación de las pruebas nucleares, llevando a cabo no pocas pruebas, y como respuesta Estados Unidos puso en marcha el programa más grande de pruebas nucleares hasta ese momento, al cual apodaron Operación Dominic, y el cual involucró 31 detonaciones nucleares con un rendimiento total de algo más de 38 megatones. Estas pruebas tenían múltiples propósitos. 20 se centraron en el diseño de nuevos dispositivos, 6 investigaron sus efectos y las restantes buscaban confirmar la fiabilidad de los dispositivos ya existentes. Pero además también sacaron a relucir los misiles balísticos de alcance intermedio Thor, realizando más de una decena de pruebas al borde del espacio con el fin de intimidar
derrotar a los soviéticos bajo el nombre de Operación Fishbowl. Sin embargo, en medio de estas tensiones empezaron a surgir las preocupaciones y prácticamente todo el mundo se empezó a preguntar si el tema no se les había ido de las manos a ambas superpotencias, puesto que si seguían así, las consecuencias ambientales y de salud de las pruebas atmosféricas serían devastadoras. Estos factores, junto con la presión pública y diplomática, condujeron a la firma del Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares en Moscú en el año 1963, poniendo fin a las pruebas atmosféricas y mostrando un esfuerzo conjunto para reducir las tensiones. 1. Bomba del Zar. En el apogeo de la confrontación este-oeste, un periodo donde las superpotencias competían por demostrar su superioridad militar en el escenario mundial, un evento sin precedentes tuvo lugar en la remota península de Nueva Zembla, en el Ártico ruso. La Unión Soviética, con el objetivo de mostrar al mundo su poderío, desarrolló una bomba de hidrógeno aérea superior a cualquier bomba atómica anterior. Este devastador artefacto, bautizado como Zar, fue concebido no solo para mostrar el avance técnico de la Unión Soviética, sino también como una contundente declaración de sus capacidades militares. El lanzamiento se llevó a cabo el 30 de octubre del año 1961, utilizando un bombardero Tupolev Tu-95 especialmente modificado debido al gran tamaño del artefacto, comparable al de un minibús escolar. Aunque originalmente fue diseñada para una salvaje capacidad de 100 megatones, las autoridades soviéticas, preocupadas por los efectos de la radiación, optaron finalmente por reducir su potencia a la mitad, es decir, a unos 50 megatones. Aún así, su detonación liberó una energía aproximadamente 3.800 veces mayor que la de Little Boy, es decir, la bomba que devastó Hiroshima allá por el año 1945. Por supuesto, el mecanismo de lanzamiento fue diseñado con la máxima precaución, con el fin de darle tiempo al avión para alejarse de la explosión. A su vez, la detonación tuvo lugar en el aire, previniendo un contacto directo con la Tierra y una posible liberación de radiación descontrolada. No obstante, y a pesar de estas precauciones, la probabilidad de supervivencia de la tripulación del avión se estimó en tan solo un 50%, aunque afortunadamente todos lograron evadir la detonación con éxito. Tras esto se detonó y una inmensa bola de fuego iluminó el cielo como un segundo sol, mientras una descomunal nube en forma de hongo se elevó hasta más de 60 kilómetros de altura. La luminosidad de la explosión fue tal que pudo ser observada desde distancias de hasta 1000 kilómetros, incluso con cielos nublados, y la onda expansiva que generó rompió ventanas a más de 900 kilómetros y devastó edificaciones en un radio superior a los 50 kilómetros. Debido a todo esto, la bomba del Zar es considerada hasta la fecha el artefacto explosivo más aterrador jamás creado por el ser humano, representando a su vez la explosión artificial más poderosa que haya visto la humanidad en toda su historia.